Comencemos. Bueno, entonces vamos a revisar el material del sensor CKP y el sensor CMP. Bueno, esta es la configuración, como pueden ver, lo que estoy señalando con el mouse. La configuración de los pines que tiene 1, 2 y 3. Pueden ver los colores de cable. Bueno, no siempre son los colores de cable así como están acá, pero los colores de cable me quieren decir mucho, en realidad. Por ejemplo, el color negro siempre, por lo general, siempre me indica más o así, ¿no? El color azul, en este caso señal. Bueno, en este caso han puesto el pin número 2 amarillo, tierra, ¿sí? Esta parte de configuración, esta parte sí se respeta, ¿sí? Una de las pruebas que también se hace es con el multímetro. Ya habíamos visto nosotros entre 1 y 2, habíamos obtenido un valor de 460 a 620 ohms. Entre 2 y 3 y 1 registran valores superiores, ¿no? Algo importante de este sensor es que este sensor no recibe alimentación. No recibe alimentación. Es un sensor, bueno, voy a poner aquí, es un sensor del tipo inductivo. Entonces, este tipo de sensor inductivo no recibe alimentación. Para obtener este tipo de gráfica, como está mostrando esta captura de pantalla, que esta es la forma típica de este sensor inductivo para el caso CKP del Chevrolet Optra, ¿no? Estamos hablando de mi vehículo porque en el vehículo fue lo que hicimos las prácticas, ¿no? Entonces, lo más fácil para obtener este tipo de gráfica es coger el negativo del osciloscopio, el negativo de la batería, y bueno, como el tercer pin era el de señal, ese pin o el cable estaba de color combinado azul con blanco, ¿sí? Entonces ahí podemos observar que se generaría la curva y tendríamos que fijar las escalas del osciloscopio entre 2 voltios y 2 milisegundos, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de gráfica, ¿sí? Hay que calibrar en algunos, hay que calibrar en otros osciloscopios. No hace falta, ¿cómo es? Se puede observar que se calibra rápidamente, ¿sí? Bueno, esta sería toda la gráfica del sensor de tipo inductivo. Como pueden ver, es una, es una, es una gráfica tipo senoidal. Les he resaltado el texto, lo más importante, ¿no? Entonces dice, vean, es una onda alterna. Como pueden ver, es alterna porque va del 0 hacia 1, baja a 0 y cae en -1. Entonces se forma una onda sinusoidal. Y esta parte, esta separación de aquí, no sé si pueden ver con el mouse, esta partecita corresponde a los dos dientes que son faltantes, en este caso de la rueda fónica, ¿sí? La rueda fónica es un piñón dentado, para que ustedes lo entiendan, un piñón dentado, ¿sí? Entonces recuerden, una onda alterna sinusal con una irregularidad cíclica producida por un faltante de dientes. En este caso son 2 dientes faltantes. La mayoría de veces, en muchas veces, por ejemplo, en el caso del Chevrolet Optra, son 60 dientes. En total serían 60, pero tiene retirado 2, entonces por eso es que tiene 58 dientes. No es regla general porque hay algunos casos, por ejemplo, aquí se nombra el caso de Ford, que son 36 dientes y -1 del espacio son 35 dientes. ¿Qué nos genera esta señal? ¿Qué nos permite ver? Nos permite ver, indica una proximidad en grados al punto muerto de superior entre el 1 y el 4. ¿Por qué es 1 y 4? Porque los dos están trabajando así, miren. Los dos suben y los dos bajan, ¿sí? Como codos de cigüeñal. Entonces hace esto, ¿no es cierto? Entonces, mientras los dos se aproximan al punto muerto superior. Ya habíamos hablado del cual este sensor genera una señal de tipo corriente alterna, ¿no? Lo que podríamos tener aquí en este tipo de anomalías o casos en especial es el desgaste en los dientes
en la cinta, pueden ser limaces de hierro, etcétera, etcétera. Pero a esto se corrige porque normalmente el uno está en la parte dentada del volante, ¿no? Y el otro, en cambio, está en la polea del cigüeñal, en la parte frente. O sea, tiene dos posiciones. Por eso es que después ya remedian este caso, este problema, y le dan una nueva ubicación en la parte delantera, en la polea del cigüeñal. Entonces, con esto corrigen algún tipo de error en futuro, ¿no? Eso. Y después, Wendy, hay que considerar siempre también que hay una distancia entre, entre la parte dentada y el sensor, ¿sí? Esta tiene que ser comprendida entre 0.6 milímetros hasta una distancia de 1.2 milímetros. Recuerden que yo estoy resaltando las partes o el texto lo más relevante, todo lo más importante de lo que ustedes deben de saber como tecnólogos. Bueno, una explicación rápida de esto es el sensor inductivo está constituido por una bobina de alambre, un imán permanente y un núcleo de hierro, todos ellos alojados en un cuerpo metálico plástico. Los terminales de la bobina están conectados a los pines del conector exterior, las cuales obtienen una señal general. Pero esto es cómo está constituido internamente el sensor. Pero lo que nos interesa es rápidamente reconocer el tipo de gráfica que este nos está dando, porque normalmente ocupamos de tipo inductivo o de tipo de efecto Hall, ¿no? En este caso es inductivo. Vamos a hablar ahora del sensor de posición de árbol de levas, CMP. De igual manera tenemos tres cables, ¿no? Bueno, aquí hay una configuración, el primer pin rosado negro, el segundo pin negro blanco y el tercero morado, ¿sí? Recuerden, casi siempre en los extremos están por ejemplo, ignición o voltaje, alimentación o señal, ¿sí? Casi siempre en el centro le están poniendo es tierra, ¿sí? Entonces, ojo, ¿no? Cuidado. Ahora, bueno, ahora que estoy diciendo justamente en el centro le mandan el tierra, justamente es por un poco de precauciones y además estas tierras de aquí sirven mucho para absorber parásitos, ¿cómo es? Eh, señales parásitas al momento de hacer la adquisición de valores, ¿no? Bueno, algo que nosotros no pudimos hacer, pero ubicamos nosotros el conector, estaba en la parte alta del cabezote, estaba ya un cable que salía, ¿no? Pero realmente la posición del sensor está aquí. De igual forma, lee el vacío de dos dientes en la rueda fónica, ¿sí? Y algo en especial, este sensor sí recibe alimentación, el otro no. Entonces, ojo, no, un sensor del tipo inductivo no recibe alimentación. Un sensor de tipo efecto Hall, ese sí recibe alimentación. Ojo, ¿no? Pregunta de examen que les estoy avisando solo por el hecho de que están en este momento aquí conmigo, ¿no? Bueno, el responsable de su activación es el relé de la ignición, ¿no? Por lo tanto, entonces, cuando ustedes hacen mediciones de este sensor, lo que ustedes van a tener es que el pin de señal tiene de 5 voltios, ¿sí? Tiene una alimentación referencia de 12 voltios y lógicamente tiene el pin, el del centro, el de la mitad, es de 0, corresponde a tierra. Bueno, para obtener la gráfica, como el caso anterior, lo que haríamos es con el osciloscopio, el negativo a la batería o alguna masa del vehículo y el positivo estaríamos dirigiéndole al extremo, sí, sea al 1 o al 3 y nos va a generar, no hay ningún problema, o sea, si dicen estoy pinchando mal, porque recuerden, los extremos son señal, si estamos claros, y cuando le genere esto, le va a generar un voltaje de 5 voltios. Entonces la gráfica en este caso es de tipo cuadrada y parte desde el origen, ¿no? Desde 0 hacia arriba, dirigiéndose hasta los 5 voltios, ¿sí?
Bueno, la forma de escalar en el osciloscopio puede ser de 1 voltio y 50 milisegundos. Bueno, esta es una captura de pantalla para que ustedes logren ver. Esta es la gráfica de un sensor efecto Hall. Esta gráfica es mucho más pura, la señal es mucho más clara, si se pueden ver, no hay interferencias, ¿sí? Se forman muy claramente los picos, ¿sí? El pico referencia en la parte inferior y la referencia máxima, que todos son coincidentes. Aquí no existe curvas, todo es cuadrado, ¿sí? De igual manera, al igual que el sensor CKP, este nos ayuda mucho como referencia para medir el tiempo de la inyección secuencial del combustible, ¿sí? Entonces, pilas, eso ayuda mucho. Bueno, aquí logra, como es, de igual manera, está resaltado la parte más importante, ¿no? Por eso dice, son una conmutación limpia, la señal, la gráfica es mucho más detallada. La alimentación del sensor es de 12 voltios, la masa del sensor, la señal está comprendida de 0 a 5 voltios. Si no existiera una buena alimentación, esta señal no se podría dar, se podría generar un código OBD respecto al CMP. Bueno, aquí hay una nota, dice algo bastante importante, dice en todos los sensores de efecto Hall, lo importante en la señal cuadrada es que el piso de la señal llegue a los 0 voltios y que el pico máximo alcance por lo menos los 4.5 voltios. Esto es como una ley, porque si esto no se cumple, prácticamente no enciende el motor. Bueno, esta última gráfica no corresponde a una gráfica hecha en laboratorio de lo que es el ópteno. Ustedes pueden ver aquí, está el traslape de las dos gráficas en sí, del sensor inductivo y del sensor efecto Hall. Inductivo para CKP y de efecto Hall para el sensor CMP. Pero lo que ustedes pueden ver, por ejemplo aquí, pueden observar que por 2 vueltas del cigüeñal trabajó una vuelta el árbol de levas, si estamos claros. Entonces, en todo este proceso ocurrió lo que son los 4 tiempos